En el siglo XVI, las ciudades fundadas integraron extensos territorios y dentro de ellos quedaron los pueblos de indios encomendados, quienes debieron ser congregados y poblados a la usanza de los pueblos de España. Los indios, en sus doctrinas y tierras de resguardo, constituyeron la llamada República de los Indios. Luego, comunidades campesinas de blancos y mestizos prosperaron junto a los pueblos de indios, los cuales debieron erigirse en parroquias diocesanas. A este proceso y momento de poblamiento del siglo XVIII se le conoció como Movimiento Parroquial Granadino. Grandes estancias y haciendas agroganaderas se desarrollaron en el Valle de Cúcuta desde la segunda mitad del siglo XVI. Prosperaron cañadulzales, trapiches, hatos de ganado bovino y equino, cría de mulas de exportación y plantaciones de cacao. La prosperidad de las unidades agrícolas y ganaderas del Valle de Cúcuta contaron con el soporte financiero de las cofradías y los conventos de Pamplona. La Hermandad de San Pedro, gremio que agrupaba a la élite pamplonesa más solvente, prestaba a los hacendados y terratenientes gruesas sumas de dinero, bajo la modalidad del censo, recursos que invertían en esclavos, bueyes y herramientas para sus unidades productivas. Los comerciantes también prosperaron y asumieron el rol de fuente financiera, prestando dinero, entregando mercancías fiadas a los productores o comprando sus cosechas adelantadas. El cacao y otros productos de la provincia eran reunidos por los comerciantes y enviados a lomo de mula hacia el embarcadero de Los Cachos en el río Zulia, con destino a la ciudad de Maracaibo. De la ciudad de Maracaibo salían mercaderías europeas que eran traídas en embarcaciones de mediano calado hacia la culata del lago, entrando por el río Catatumbo, con destino a los embarcaderos del río Zulia. El embarcadero o puerto de Los Cachos, hoy Puerto Villamizar, contaba con unas bodegas donde se guardaban las mercaderías que traían los chapanes desde la culata del lago de Maracaibo. De los embarcaderos del río Zulia se recogían las mercancías en mulas para las plazas de San Faustino, San Cristóbal y Pamplona, así como para el creciente y próspero vecindario del Valle de Cúcuta. Para la tercera década del siglo XVIII, los vecinos blancos y mestizos del Valle de Cúcuta ostentaban la condición de agregados al pueblo de indios, aunque integraban un feligresado muy próspero. Producían excelentes cacaos de exportación, comerciaban con diferentes plazas, al tiempo que su población aumentaba, demandando una inmediata reivindicación política y un asentamiento urbanístico propio. Primero se pedía la mano de la novia. Luego, los padres acordaban la dote y las arras. El pretendiente entregaba las arras a la novia. Las familias más notables forjaban alianzas y unían fortunas por vía de casamientos, al tiempo que ostentaban costosos trajes de finas telas importadas, en especial para engalanar a la novia. Pasados los días, el día de la boda, la novia era entregada en el altar. Un sacerdote presencia el casamiento, quien al pronunciar las palabras «puedes besar a la novia», les declara marido y mujer. Los vecinos del Valle de Cúcuta dialogan. Calculan y deciden presentar y asumir el proyecto de erección parroquial. Su objetivo era reivindicar su precario estatus político de agregados del pueblo de indios de Cúcuta para constituirse en municipalidad moderna, la parroquia diocesana. En junio de 1733, este vecindario inició el cumplimiento de los requisitos para alcanzar su pretendida parroquia en la redacción del proyecto a través de una solicitud formal al Tribunal Eclesiástico de Santa Fe y la protocolización del poder a un procurador de causas, abogado, así como la suscripción de la escritura de donación de tierras de doña Juana Rangel de Cuéllar para el asentamiento parroquial. Para la consecución de la aprobación del proyecto parroquial por parte del arzobispado, como la titulación por parte del vicepatrono real, los vecinos del Valle de Cúcuta debieron no solo suscribir sendas escrituras hipotecarias, obligándose a construir el templo parroquial y la casa cural,
sino a garantizar la congrue sustentación del cura. Fue un proyecto comunitario mancomunado, en el que todos aportaron según sus posibilidades, desde unos bejucos y su trabajo el menos, hasta unos 40 pesos en buen oro y el trabajo de sus esclavos el más pudiente. Padrón de vecinos. Félix de Trujillo Salvago, su mujer, hijos y esclavos. Juan Miguel Avendaño, su mujer, hijos y esclavos. Juan de Ara Jovel, su mujer, hijos y esclavos. Juan Francisco de Lara, su mujer, hijos y esclavos. Doña Isabel de Leiva, sus agregados y esclavos. Joseph Ramírez, su mujer, hijos y esclavos. Doña Juana Rangel de Cuellar, sus agregados y esclavos. Joseph de Figueroa, su mujer, hijos y esclavos. Juan Jacinto de Colmenares, su mujer, hijos y esclavos. Francisco Rangel, su mujer, hijos y esclavos. Javier de Ábrego, su mujer, hijos y esclavos. Martín Sumalave, su mujer, hijos y esclavos. Vicente de Soto, su mujer, hijos y esclavos. Juan Francisco Díaz de Mendoza, su mujer, hijos y esclavos. Manuel Ramírez de Arellano, su mujer, hijos y esclavos. Tomás Joseph Rodríguez de la Rocha, su mujer, hijos y esclavos. Enrique de Acevedo, su mujer, hijos y esclavos. Nicolás de la Cruz, su mujer, hijos y esclavos. Joseph Joachín Trujillo, su mujer, hijos y esclavos. Luis de Araque, su mujer, hijos y esclavos. Doña Bernarda de Leiva, sus agregados y esclavos. Matías de Ariza, su mujer, hijos y esclavos. Juan Casimiro Arias, su mujer, hijos y esclavos. Narciso de Araque, su mujer, hijos y esclavos. Juan Esteban Berbesí, Arruego, su mujer, hijos y esclavos. Bartolomé Ontiveros, Arruego, su mujer, hijos y esclavos. Francisco Carrillo, Arruego, su mujer, hijos y esclavos. Tomás Guerrero Zambrano, su mujer, hijos y esclavos. Juan Arias, Arruego, su mujer, hijos y esclavos. Andrés Rangel, Arruego, su mujer, hijos y esclavos. Dionisio de Tarazona, Arruego, su mujer, hijos y esclavos. Miguel Fuentes, Arruego, su mujer, hijos y esclavos. Joseph Rivera, Arruego, su mujer, hijos y esclavos. Joseph García, Arruego, su mujer, hijos y esclavos. Luisa de Orozco, Arruego, hijos y esclavos. Nicolás Rangel, su mujer, hijos y esclavos. Ignacio Rivera, su mujer, hijos y esclavos. Gaspar Zambrano, su mujer, hijos y esclavos. Juan de Orozco, su mujer, hijos y esclavos. María Rivera, Arruego, sus agregados y esclavos. Los proponentes de la nueva parroquia debían obtener certificación de beneplácito de los curatos circundantes. Dieron concepto favorable los curas de Salazar, San Faustino y San Cristóbal. Un procurador de causas presentaba el expediente ante el provisor general de arzobispado, quien entraba a estudiar el proyecto, su sustentación y el lleno de requisitos. Si el provisor general emitía concepto favorable, el expediente pasaba al despacho del vicario general, quien lo discutía con el señor arzobispo. Finalmente, si todo estaba a derecho, el señor arzobispo daba su aprobación y de inmediato él mismo pasaba el expediente a la Real Audiencia. Una vez aprobado el proyecto de erección parroquial de los vecinos del Valle de Cúcuta por el Tribunal Eclesiástico, el mismo señor arzobispo de Santa Fe presentó el expediente ante la Real Audiencia y sustentó ante ese alto tribunal la conveniencia del proyecto. El oidor comisionado del caso lo estudió y discutió con el señor presidente de la Real Audiencia. El presidente de la Real Audiencia, don Rafael de Eslava, promulgó el título de erección parroquial de San Josep de Guasimal el 20 de noviembre de 1734, fecha del natalicio de esta ciudad. Los vecinos del Valle de Cúcuta recibieron el preciado título a través de su apoderado, el procurador de causas, que les llevó el exitoso caso. El asentamiento parroquial debía contar con el templo bien ornamentado, con su atrio, la casa cural, su plaza y calles. La panadería y bizcochería era un negocio industrial infaltable, dada la alta demanda de pan y amasijos en la dieta de los parroquianos.
La plaza central servía de escenario para el mercado comunitario, pues además de tiendas y pulperías, el domingo era día de mercado. En la plaza central de la parroquia se solía construir una pila para el agua de consumo humano, la cual llegaba por una toma desde el río. Ese era el acueducto de aquella época. Las tiendas de pulpería eran establecimientos comerciales muy surtidos o integrales, pues ofrecían desde comestibles hasta herramientas, telas y vinos importados. La barbería era un establecimiento muy apreciado como indispensable. El barbero no solo cortaba el cabello y afeitaba a los señores, sino que solía practicar sangrados y amputaciones de ser necesario. Las casas de habitación en el asentamiento parroquial se fueron haciendo amplias y muy cómodas, algunas de 2 pisos. Solían contar con 1 o más árboles frondosos bajo los cuales sombreaban y tomaban las medias tardes. Una vez erigida la parroquia, el cabildo de la ciudad de Pamplona asignaba a un alcalde pedáneo o partidario, quien se encargaba del registro de los instrumentos públicos, protocolización de escrituras y negocios, compraventas y contratos entre vecinos. Este alcalde conocía los delitos, homicidios y querellas judiciales entre parroquianos e incluso intervenía frente a riñas y conflictos en establecimientos públicos como chicherías y guaraperías. Tenía facultades para apresar a reos o imputados, encarcelar deudores morosos y ejecutar órdenes o comisiones de justicia de mayor jerarquía. Las parroquias comportaron una alta utilidad pública, pues además de contar con un alcalde pedáneo o partidario, en la plaza y atrio del templo se realizaban los encuentros, negocios e intercambios que impulsaban la sociabilidad de la municipalidad parroquial. Se saludaban los compadres, se enamoraban los chicos y se ostentaba la procesión de un buen caballo o una elegante y muy ataviada esposa. E incluso las señoras se hacían acompañar de 1 o 2 esclavas como símbolo de prestancia social. Como la erección parroquial exigía consagrar el nuevo curato y feligresado a una advocación religiosa en especial, se generaba la celebración anual de las fiestas patronales de la parroquia. Para el caso de los vecinos del Valle de Cúcuta, su santo patrón fue el patriarca señor San Josep. Las fiestas patronales de San José eran muy solemnes en lo religioso, con una concurrida Eucaristía y una nutrida procesión por las principales calles del asentamiento. Las fiestas patronales también traían jolgorio y celebración callejera con bandas y chirimías, pólvora, bailes populares y una suerte de carnavales muy apreciados por el vecindario, en especial por los jóvenes y comerciantes. En estas fiestas no podían faltar los toros, dado el origen español de los parroquianos, para lo cual se hacía una corraleja en la misma plaza donde se lidiaban un par de bravos novillos por un torero experto, o simplemente eran toreados por intrépidos y alicorados feligreses. La más de las veces eran indios o mestizos a quienes se les ofrecía vino o aguardiente para animarlos a entrar al ruedo con el toro bravo, donde solían recibir fuertes cornadas al tiempo que se deleitaba a la concurrencia. La llamada Revolución de los Comuneros se inició en El Socorro en 1781, actual departamento de Santander, como un movimiento social antifiscal, bajo el grito de ¡Viva el Rey y abajo el mal gobierno!, en una clara manifestación de repudio a los funcionarios locales encargados de recaudar oprobiosos impuestos. Los comuneros vinieron a la ciudad de Pamplona, donde fueron recibidos y apoyados por los pamploneses, quienes quisieron llevar el movimiento hasta las ciudades y villas del extremo oriental del Nuevo Reino y la gobernación de Venezuela. El movimiento comunero, debidamente engrosado y animado en la plaza de Pamplona, llegó hasta el Valle de Cúcuta, donde fueron recibidos por los notables de San José en la hacienda Los Vados, para notificarles que esta parroquia no se sumaba a ese movimiento y por lo tanto no entrarían en esta plaza. Traicionado y extirpado el movimiento comunero, muertos o encarcelados sus líderes como José Antonio Galán, los vecinos de San José y Nuestra Señora del Rosario decidieron solicitar al rey les premiara por su lealtad y valentía para resistir la chusma comunera,
confiriéndoles el título de villa a sus parroquias. Fue así como en el año de 1784 presentaron ese proyecto a la autoridad española. En este territorio se configuraron en el marco del dominio español 4 tipos de unidades territoriales, 4 calidades bien diferenciadas de asentamientos y jurisdicciones, según el momento histórico en el que se constituyeron, como el tipo de individuos o actores que las integraban: ciudades de españoles, pueblos de indios, parroquias diocesanas y villas. A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, se reconocían los gobiernos de los cabildos de las ciudades de españoles como Pamplona, Ocaña, Salazar de las Palmas y San Faustino de los Ríos, aunque al final del sistema hispánico, esta última apenas si contaba con un gobernador que residía en Villa del Rosario. Se reconocía el origen y existencia jurídica de los pueblos de indios como Cúcuta, Chinácota, Limoncito de los Motilones, Silos, Chopó, hoy Pamplonita, Lavateca y Cácota de Velasco, entre otros. Algunos de estos pueblos fueron demolidos como doctrinas y en su lugar erigieron parroquias diocesanas, como ocurrió con Arboledas y Santiago. Para la población no indígena agregada a los pueblos de indios, se erigieron parroquias diocesanas como San Joseph de Guasimal, Nuestra Señora del Rosario, San Cayetano, Cucutilla, Bochalema, Toledo y Chitagá, entre otras. Algunas de esas parroquias fueron muy exitosas, su población muy numerosa y solvente, que alcanzaron el privilegio de acceder al título de villas españolas. Fue el caso de Villa de San José de Cúcuta y Villa del Rosario de Cúcuta, tituladas como villas en 1792.